¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos hermanos? How are you all, dear brothers? Nuevamente aquí para meditar en la palabra de Dios. We once again are here to meditate on the gospel. Hoy vamos a meditar un poco acerca de este tema que prevalece en todas las informaciones de los medios de comunicación. Today we're going to talk about a thing that's going on the media all around the world. El COVID-19. COVID-19. Lo vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios. We're going to look at it from the point of the Bible. ¿Sabes que yo estuve viviendo 10 años en la ciudad de Montevideo, I lived 10 years on Montevideo, capital de Uruguay, the capital city of Uruguay, y visité muchas iglesias, and I visited a lot of churches, queridos hermanos, que teníamos una comunión muy cercana, dear brothers whom I have a great relationship with. pero cuando apareció esta pandemia, But when COVID appeared, dejamos de vivir en Montevideo. we stopped living in Montevideo. Nosotros solamente veníamos los fines de semana para las reuniones que tenemos en Colonia. We would only come on the weekends for the reunions we have in Colonia. Pero ¿qué sucede? What's the problem? Que en Montevideo no teníamos un garage para guardar nuestro automóvil. Montevideo, we didn't have a garage to put our car. Así que decidimos quedarnos aquí, en el departamento de Colonia. So we decided to stay here in Colonia. Los hermanos se extrañaban de que no los visitáramos como teníamos por costumbre. The brothers were wondering why we wouldn't visit them like we used to do. Lo cierto es que un hermano quiso enseñarme algo que estaba en la palabra de Dios. The truth is, one of them wanted to teach me something that is on the Bible. Y entonces me preguntó, ¿por qué no viene a Montevideo? So he asked, why don't you come to Montevideo? Porque era un riesgo viajar en los ómnibus Because it was risky to travel by bus, por la gran aglomeración de gente since there's a lot of people in a bus en un espacio reducido. and it's pretty small. Y dice, pero usted no ha entendido bien la palabra de Dios. So he says, well, you haven't understood nicely the Bible. Porque la palabra de Dios dice que los que confían en Jehová, no hay plaga que tocará su morada. Because the Bible says that those who trust in Christ, there will be no plague that affects them. Me dijo, usted no puede estar atemorizado. So he said, you cannot fear a plague. Y yo no estaba atemorizado. And I wasn't fearing that plague. Pero frente a una pandemia contagiosa como esta, But in front of a global pandemic with so high risk of contagious, tenemos que respetar las normas sanitarias. we have to respect sanitary rules. Eso es por desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios. And that is because of an acknowledgement of the word of God. ¿Sabe que el pueblo de Israel fue azotado por una epidemia desde la época de Moisés a Jesús? Lo vemos relatado en la Biblia. So Israel had an epidemic, and we can see that on the Bible. Esa pandemia, esa enfermedad, era una enfermedad contagiosa. That illness was contagious. Se llamaba la lepra. It was called lepra. Hoy se conoce como la enfermedad de Hansen. It's also known as the Hansen illness.
Porque él descubrió el bacilo que la produce. Porque él descubrió el microbio que la produce. Because he discovered what's the microbe that is causing that. ¿Sabe que Dios instruyó a Moisés acerca de esas normas sanitarias que había que respetar? You know that God thought to Moses where was those sanitary rules he had to follow. No solo que instruyó a los sacerdotes para que respetaran esas normas sanitarias, Not only that he taught the priest what to do about those rules, sino que los capacitó para que pudieran diagnosticar esa enfermedad. but he taught them in order to be able to diagnose. Si usted conoce bien la Biblia, If you, a person who knows the Bible, basta leer en el libro de Levítico capítulo 13 en adelante you only have to read Leviticus chapter 13. cómo las personas que estaban infectadas de lepra, How the people that were infected, para que no contagiaran al pueblo, in order to stop the contagiousness, tenían que vivir alejados del pueblo. they have to live far away from the town. Eso lo enseña la palabra de Dios. And that you can find it on the Bible. Y esta amonestación que me hizo este hermano So what this brother told me son las palabras de un salmo, are words from a psalm, el Salmo 91. Psalm 91. Si usted quiere, busca ahí el Salmo 91 You can look for it if you want to. y dice en el primer verso: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios lo guardará, dice en otros términos la palabra de Dios. God will keep you. Pero en el verso 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, He will free you from the hunter, te librará de la peste destructora. from this illness that destroys. Y repite en el verso 10: And he repeats in verse 10, no te sobrevendrá mal, you will not have any bad things, ni plaga tocará tu morada. and no plague would touch your home. ¿Sabe que nosotros también tenemos que respetar esas normas sanitarias que Dios le revela a Moisés? You know that we have to respect those sanitary rules that God taught to Moses too. Y es algo interesante descubrir And it's quite interesting to discover que en este mismo salmo that on this very psalm, hay unas palabras que usó el mismo Satanás. there are some words used by Satanas. A continuación del verso 10 dice así: After verse 10 it says, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, because he will send his angels to you, que te guarden en todos tus caminos. to keep you, En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. he will take you on his hand so you cannot step on a rock. ¿Sabe que estos dos versos últimos que leí You know that these two last verses I read están a continuación de ese verso que usó el hermano para amonestarme? comes after that verse this brother used. Y se enojó cuando yo le dije que no teníamos que tentar a Dios haciendo cosas que afectaban nuestra seguridad. And he was mad when I said that we shouldn't play with our safety. Ni tampoco teníamos que tener en poco sus enseñanzas, No, we should respect any less his thoughts.
No solo porque esa plaga podía afectar nuestras vidas, Not only because that plague could affect us, porque podíamos ser portadores asintomáticos, because we would carry that illness and not know about it, y transmitir a otros esta enfermedad que podía causar hasta la muerte, como lo sabemos. so we will pass that to other people and it could cause even death. Le dije, esa es la razón por la cual no viajo a Montevideo como lo hacía habitualmente. I said that's the reason why I don't travel to Montevideo as much as I used to. Y entonces, este hermano creo que se enojó porque me bloqueó de WhatsApp. And I think this brother got mad because he blocked me on WhatsApp. Pero yo creo en este momento, hermanos, But I believe que hay claras normas que tenemos que observar, that there are clearly rules that we have to pay attention to. que tenemos que tratar de estar alejados de nuestros semejantes, We had to try to stay kind of away from the people that are close to us. que tenemos que usar lo que conocemos como tapabocas, That we have to use a mask que cubren la nariz y la boca, that covers our nose and our mouth. y no tenemos que decir por la fe vamos a hacer cosas que perjudiquen a los demás. And we don't have to make things that can cause any bad to other people in name of faith. No solo eso traerá perjuicio para nuestras vidas, That would not only cause some bad things to our life, sino que nosotros también podemos perjudicar a otros. but we can also affect other people. Y claramente no nos estamos conduciendo con amor si así lo hacemos. And clearly, we are not doing that in a loving way if we do that. Se transmite esta enfermedad al igual que era la lepra. So you can get this COVID thing just like they used to get leprosy, Por gotículas nasales y orales. through the nose and the mouth. Así que nosotros debemos guardar distancia, So we have to keep our distance porque no tenemos que tentar a Dios. because we shouldn't play with God. Pero eso no es mi enseñanza. But that's not what I'm trying to teach today. No. Eso lo enseñó Jesús. Jesus taught that. Mire, en el libro de Lucas, hermanos, On Luke, en el capítulo 4 del Chapter libro de 4. Lucas está esta enseñanza. En el capítulo 4 de Lucas está esta enseñanza. on chapter 4 on Luke, we can find this. Nosotros vamos a leer a partir del verso 9. We're going to read from verse 9. Dice así, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. So he took him to Jerusalem and put him at the top of the temple. Para que no saquemos este tema fuera del contexto, In order to not get this out of context, fue Satanás que llevó a Jesús hacia la parte más alta del templo. it was Satanas who took Jesus to the toppest part of the temple. Y le dijo esto, And he said this, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. if you are the son of God, throw yourself from up here. Y mire la astucia de Satanás. And look how clever he is. Usó la palabra de Dios. He used the word of God. Usó palabras que están en el Salmo 91 que acabamos de leer. He used words that are in Psalm 91, the ones we just read. Y le dijo, porque escrito está. And he said, because it's written, Ese fue Satanás que le dijo a Jesús, porque escrito está. that's what he said. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. His angels will be sent to you in order to keep you. Y en las manos te sostendrán. And on the hands they will keep you.
para que no tropieces con tu pie en piedra. so you don't step on any rocks. ¿Se acuerdan? You Eso remember? lo leímos recién. That's what we just read. Lo leímos ahí en el Salmo 91. Psalm 91. Pero la respuesta de Jesús fue esta, en el verso 12. But here's what Jesus answered. Respondiendo Jesús le dijo, He said, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. He said, you will not play with God. Es decir, hermanos, Jesús nos está enseñando acá que nosotros no tenemos que tener una conducta irresponsable. So Jesus taught us here that we must not be irresponsible. Tenemos que respetar esas normas de sanidad como hijos de Dios. Debemos ser ejemplares. We have to set an example as son of God and respect those sanitary rules. Sabemos que a lo largo de la historia han habido muchas epidemias y pandemias. We know that through history there has been a lot of epidemics and pandemics. Quizás la más grande de todas las epidemias ha sido la peste negra, Maybe the biggest of those all were que, que ocurrió por el año 1300 y pico. that happened on 1300. Y sabes que el mayor contagio se produjo en Europa. And you know that the biggest amount of contagiousness happened in Europe. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la gente, frente a esta pandemia, que hubieron gran cantidad de pérdidas de vidas, People in front of this pandemic, they lost a lot of lives. se estima, por ejemplo, que en Inglaterra perdieron la vida el 25% de la población. 25% of the population in England died. Pero en países de Europa, como Francia y Alemania, But in countries like France and Germany, llegó a morir aproximadamente el 50% de la población. around 50% of the population died. Fue la plaga más grande que azotó este mundo. It was the biggest plague our world had. Pero en lugar de identificar a esas personas que estaban enfermas y apartarlas, como era en el caso de la lepra, But instead of identifying the people that were sick and set them apart, se aglomeraba grandes multitudes en procesiones. a lot of people would come together. Y eso hacía que el contagio fuera cada vez más grande. So they will get the disease a lot more. Y por esa razón es que Europa fue donde afectó más esta pandemia a la gente, mucho más, And for that reason, is that in Europe, it affected so much por una conducta irresponsable. for being irresponsible. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a respetar esas normas. And we as people from God, we have to learn to respect those. Le reitero, lea Levítico capítulo 13 particularmente y de ahí en más, I repeat Leviticus chapter 13 and so on. que Dios ya le explica a Moisés las normas sanitarias para estar protegidos de eso. That God explains to Moses the sanitary rules to be protected from that. Qué cosa grande, hermanos, no haber aprendido de la propia palabra de Dios que tenemos que ser cuidadosos. How big is it not to learn from the Bible that we have to be careful? Si nos congregamos, si tenemos autorización en un país para congregarnos, If we come together and we have authorization to do that, tenemos que guardar distancia. we have to keep our distance. Ese saludo tan lindo del pueblo de Dios de abrazarse, de besarse, tiene que ser suspendido en este momento. The hugging and the kissing part must be suspended at this time Porque es importante cuidarse. because it's important to take care of us. Y cuidándose nosotros y cuidándonos nosotros,
and taking care of ourselves, también estamos cuidando a los demás. we are taking care of others. Por eso, hermanos, creo que es importante hablar acerca de estas cosas al pueblo de Dios. That's why I believe it's important to talk about those things. Reitero, no tenemos que tener una conducta irresponsable, I repeat, we must not be irresponsible, porque si tenemos esa conducta nos convertimos en supersticiosos. because if we act like irresponsibles, we become to believe in superstitions. Porque no podemos vivir como estábamos viviendo antes. Tenemos que aceptar que ahora tenemos que cuidarnos. Because we cannot live like we used to. We have to take care of ourselves right now. Como algunos dicen, sienta lo que, como usted sienta. Si siente abrazar a un hermano, hágalo. Like some say, if you feel like hugging another person, do it. Esa es una conducta irresponsable. And that's being irresponsible. Tenemos que guardar distancia. We must keep our distance. Tenemos que protegernos con los tapabocas. We have to protect ourselves wearing masks. Porque nosotros no debemos tentar a Dios. Jesús mismo lo enseñó. Because we shall not play with God. Jesús no se tiró desde el pináculo del templo para demostrar que Él era hijo de Dios. Jesus don't throw himself from the top of the temple to demonstrate he was the Son of God. Porque mire la astucia de Satanás. Because Satan is tried to act clever, Si eres hijo de Dios, entonces haz esto. saying, if you was the Son of God, do this. Así hay muchos que dicen, si tienes fe, no hagas caso de nada. And like him, there are a lot of that says, if you have faith, do not obey anything. No están aprendiendo la lección de Jesús. They are not learning from Jesus. Jesús fue el que dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Jesus was the one who said, you shall not play with Quiere your God. decir es que no tenemos que tentar a Dios haciendo lo incorrecto. It says that we have not, Tenemos que cuidarnos. we have to take care of ourselves. Y ya va a seguir el tiempo que vamos a salir también de esta pandemia. And there will come a time that we have already passed this pandemic. Yo tengo que dar gracias a Dios que nosotros, nuestra familia, no nos hemos contagiado. I have to thank God that our family hasn't been affected by this. Eso no quiere decir que algún día no nos toque. That doesn't mean that someday we will not be affected. Porque por más que tengamos cuidado de una forma disimulada, estos virus pueden afectar nuestras vidas. Because as much as we take care of ourselves and protect ourselves, Pero we might be affected too. pero de todos modos, But anyways, tenemos que respetar las reglas sanitarias. we must respect the sanitary rules. Porque eso lo enseñó Dios claramente a Moisés cuando estaba sometido el pueblo a esa epidemia de lepra. Because that's what God thought to Moses when they were going to an epidemic. Así que, querido pueblo, So yo los animo a permanecer en estas verdades de la palabra. I'm cheering you all to remain on the truth of the gospel. También sé que hay una campaña tratando de infundir terror a la gente. And so I know there's a campaign trying to, Pero eso, más que nunca, but that as never before. tenemos que tener esa grandiosa confianza en Jesús. We have to have trust in Jesus. Que Él vino para salvarnos. He came to save us. Y si por alguna razón nos toca partir de este mundo por la pandemia, And if we have to leave this world because of this pandemic, lo importante es saber con claridad que no todo termina aquí. what's important is to know clearly that this is not the end.
Porque Jesús vino para salvarnos because Jesus came to save us, y nos salvó. and he saved us. Perdonó todos nuestros pecados. He forgave all of our sins. Y qué diferente es la condición de aquellos que tienen fe, And how different is that condition of those who had faith? porque enfrentan esta adversidad de la pandemia de otro modo. Because they are looking at this pandemic in another way. Porque he descubierto muchas personas que tienen un terror muy grande frente a la pandemia. Because I discover that a few people have a huge fear on this pandemic. Pero nosotros aprendimos a estar tranquilos. But we have learned to be not worried. Aprendimos a vivir confiados en Dios. We have learned to live trusting God. Y espero, hermanos, And I hope que estas palabras, de algún modo, that this was in any way les infundan tranquilidad. will transmit peace. Por eso es tan importante estar seguro de esta salvación. That's why it's so important to be Que este sure mensaje, que es diferente a muchos mensajes, this message that is different from a lot of messages. nosotros ya sabemos que tenemos vida eterna. We already know that we have eternal life. Sabemos que un día tendremos que desprendernos de este cuerpo de carne y sangre. We know that someday we will have to get rid of this blood and flesh body. Pero en medio de todo doy gloria a Dios. But in the middle of that, praise God. Damos gloria a Dios y agradecemos por todo. We thank God for everything. Porque sabemos con certeza que estando en las manos de Dios, Él nos guarda y Él nos guarda eternamente. Because we know certainly that being in the hands of God, He'll keep us eternally. Mi deseo es que Dios continúe bendiciendo sus vidas. My wish is that God continue to bless your life. Se nos acabó el